En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con humildad. Además hay que luchar o militar de acuerdo con el mensaje inspirado, revelado por los profetas novotestamentarios, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, dice el apóstol Pablo. Ahora, este texto tiene dos posibles interpretaciones. Posiblemente la idea puede ser que estas profecías precedieron a Timoteo, no que él fuera el tema tratado en estas profecías. O sea que la exhortación es que Timoteo debía militar de acuerdo con profecías que fueron dadas antes que él comenzara a activar como cristiano. Otra posible interpretación es que eran profecías relacionadas con la elección de Timoteo como compañero de Pablo y como evangelista de Dios, tal vez específicamente en cuanto a su ministerio en Éfeso. En este caso, la exhortación es que él debe militar de acuerdo con su elección como ministro de Dios y compañero de Pablo, que es una elección que se llevó a cabo por medio de profecías que fueron dadas por revelación divina. Sea cual sea la interpretación, la exhortación es la misma. Timoteo, tú debes luchar porque esto está de acuerdo con la voluntad de Dios y tú debes seguir esta voluntad divina que se ha revelado en las profecías. Luego, él tenía que luchar por medio del mensaje divino. En el versículo 18, concluyendo el versículo, dice, milites por ellas, por las revelaciones, por las profecías, por el mensaje divino. Este es el medio por el cual el cristiano, el evangelista, lucha por medio del mensaje de Dios. La vida cristiana en general, y especialmente la obra del predicador cristiano, es como participar en una guerra, ¿sí? Estamos en una guerra, estamos luchando por lograr vencer los pensamientos vanos, por vencer las ideas ajenas a la palabra de Dios y lograr que todo hombre esté sujeto al conocimiento divino. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo habla específicamente de esta milicia, de esta lucha que Dios nos ha dado. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que nuestra lucha, nuestra milicia, la que Pablo está encomendando a Timoteo, tiene que ver con los argumentos vanos que presentan los hombres, en contraste con el conocimiento de Dios que se presenta en su palabra, y la importancia de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. El versículo 19 de 1 Timoteo capítulo 1 nos presenta dos armas importantes en esta batalla, y son la fe y la buena conciencia. La fe es la confianza en Dios y la fidelidad a Dios. Confiamos en Dios y somos fieles a Dios. Y por este medio recibimos nosotros la fuerza que necesitamos, la ayuda divina que necesitamos para llevar a cabo esta lucha espiritual. Y luego la buena conciencia también
es de suma importancia, y hemos estudiado acerca de la fe no fingida y la buena conciencia ya en el versículo 5 de este capítulo. Hay que enseñar y vivir de acuerdo con la revelación divina. La fe es cuando confiamos, creemos lo que Dios dice y somos fieles a lo que Dios dice. Enseñamos lo que Dios enseña. La buena conciencia es cuando vivimos de acuerdo con lo que Dios nos dice, cuando estamos instruidos en la voluntad divina y nosotros la cumplimos en nuestra vida. Estas son las armas que Dios nos ha dado: enseñar de acuerdo con su voluntad, vivir de acuerdo con su voluntad. Encontramos una exhortación muy parecida en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 14 al 19, cuando Pablo sigue exhortando a Timoteo a ser un obrero aprobado por Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El énfasis en este pasaje es igual al que hemos estado estudiando: la importancia de enseñar de acuerdo con la palabra de Dios, de usar bien la palabra de verdad, y la importancia de vivir una vida piadosa, evitar la impiedad y apartarse de la iniquidad. Según el versículo 20 de 1 Timoteo capítulo 1, los que habían desechado la fe y la buena conciencia, en este caso, eran Himeneo y Alejandro. El texto dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay que aprender, mi estimado hermano, a ser fuerte con hermanos rebeldes como estos. Estamos estudiando en 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 20 el caso de Himeneo y Alejandro y el problema general de hermanos rebeldes y qué hacer con ellos. Es lamentable que tengamos que tratar este problema, pero a veces surge en la iglesia que hay hermanos que sencillamente no están dispuestos a seguir en el camino de Dios. En el caso de Himeneo y Alejandro, el problema parece haber sido doctrinal. Ellos habían abandonado la fe y la buena conciencia, habían naufragado en cuanto a la fe. En 2 Timoteo, capítulo 2, y los versículos 17 y 18, el texto dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Parece que Himeneo al menos es el mismo individuo mencionado en 1 Timoteo, y su error en este caso era que estaba enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Así que estaba enseñando una doctrina errada, especialmente cuando tomamos en cuenta el contexto de 1 Timoteo capítulo 1, que trata de aquellos que estaban enseñando diferente doctrina. Es lógico concluir que el problema que causó que Himeneo y Alejandro se alejaran del camino de Dios era un problema doctrinal.
Así que esto parece haber sido el caso con ellos, y es el mismo caso que a veces encontramos con hermanos en nuestro tiempo, que se desvían de la doctrina del Señor. Pero en otros casos no es este el problema, sino que se desvían por problemas carnales o por el desánimo o por problemas, conflictos con otros hermanos. Pero el caso viene siendo igual, el resultado, que es que han fracasado, han naufragado en cuanto a la fe. Y nuestra responsabilidad es tratar de restaurar a estos hermanos. Después de todos los esfuerzos que hagamos de restaurarlos, a veces nos vemos obligados a dar otro paso más serio, que requiere de mucho amor y de mucho cuidado, porque se trata de algo muy delicado, y es la obligación de hacer lo que hizo Pablo en este caso, de entregarlos a Satanás. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice el apóstol Pablo. Entregarlos a Satanás es dejar de tener comunión espiritual con ellos. Ellos tenían que entender que al seguir en la misma enseñanza o práctica errada que habían adoptado, que pertenecían no a Dios, sino al diablo. Y los cristianos tenían la obligación también de cortar toda comunión espiritual con estas personas, para que reconocieran que la iglesia no los tomaba en cuenta como hermanos fieles. En 1 Corintios capítulo 5, en los versículos 1 al 13, encontramos también otro caso, en este caso un caso de inmoralidad, de fornicación, y también encontramos esto de entregarlos a Satanás para destrucción de la carne, en 1 Corintios 5 y el versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto se resume en el versículo 13 diciendo: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así que ellos tenían la obligación ni de comer con estas personas, ni tener ninguna comunión con ellas debido a sus pecados. Entregarlos a Satanás es lo mismo que dejar de tener comunión espiritual con el cristiano rebelde. El propósito de manifestar a estos hermanos que ya no tenían comunión con el pueblo de Dios, sino al contrario, que estaban en manos de Satanás y en comunión con el diablo, era para que aprendieran a no blasfemar. Este propósito corresponde al que encontramos y acabamos de leer en 1 Corintios 5 y el versículo 5, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La destrucción de la carne, en este caso, se refiere a hacer morir las obras de la carne. En Romanos capítulo 8 y el versículo 13, no en un contexto de aplicar la disciplina de esta manera, sino en la obligación del cristiano, el apóstol Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne, entiendo que es igual que destruir la carne. Es lo mismo que en Colosenses 3 y el versículo 5, el apóstol Pablo habla a cristianos diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta es la carne que debemos destruir, las obras carnales. Así que el propósito es que estos cristianos rebeldes aprendan a no blasfemar, que cambien su modo de actuar,
que destruyan la carne, que ya no vivan conforme a la carne, que ya no practiquen las obras de la carne, que hagan morir las obras de la carne, porque esta es la única manera que el espíritu de un cristiano que anda conforme a la carne pueda ser salvo en el día del Señor. Si se arrepiente, si rechaza las obras de la carne y empieza a andar conforme al Espíritu Santo. Así que el propósito final de entregar a un cristiano rebelde a Satanás es la salvación de su espíritu, su vida interior. Y esto es igual a aprender a no blasfemar en el caso de Himeneo y Alejandro. En el caso en Corinto, esta acción parece haber dado resultado, porque parece que el hermano culpable de la fornicación se arrepintió. Más tarde, cuando Pablo escribió la segunda carta a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 2, y los versículos 5 al 8, hay referencia a este pecador que se había arrepentido. Y dice él a la iglesia: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Esto parece ser una referencia a la reprensión de toda la iglesia a este hermano que estaba cometiendo fornicación. Y dice que le basta esta reprensión. El versículo 7 dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y ahí es donde vemos que probablemente se había arrepentido, y ahora Pablo les dice que lo deben perdonar y lo deben consolar para que no sea desanimado, consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego, él dice en el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Así que en el caso en Corinto, esta reprensión, esto de entregarlo a Satanás, de quitarlo de entre ellos, de no tener comunión con él en lo espiritual, ni comer con él, dio resultado. Entendió la gravedad de su pecado, quería la comunión de la iglesia, se arrepintió y volvió al Señor. Pero en el caso de Himeneo y Alejandro, evidentemente esto no dio resultado, porque en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 16 al 18, que ya hemos estudiado, encontramos que todavía persiste al menos Himeneo junto con Fileto en una palabra extraviada, una enseñanza errada, y no solamente se ha perdido él, sino que también está haciendo perder a otras personas, porque trastornan la fe de algunos, dice el texto en 2 Timoteo 2 y el versículo 18. Pero si se arrepiente uno que ha sido entregado a Satanás, Dios lo perdonará, y la iglesia también lo debe perdonar y lo debe recibir de nuevo en su plena comunión. Debe confirmar su amor a este hermano arrepentido, lo debe consolar y debe extenderle la comunión completa. Encontramos exhortaciones semejantes a esta que acabamos de leer en otros textos del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18, en cuanto a aquellos que estaban enseñando una doctrina errada, no conforme a la sana doctrina que habían recibido del apóstol Pablo y del Espíritu Santo. En Tito capítulo 3, versículos 10 y 11, en cuanto a aquellos que causan división en el cuerpo de Cristo, los que son contenciosos, que después de amonestarlos una y otra vez es necesario rechazarlos. Y luego en 2 Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 6 al 15, en cuanto a aquellos hermanos que andan desordenadamente y que uno tiene la responsabilidad
de reprenderlos y de dejar de tener comunión con ellos mientras persistan en este modo o esta manera de andar. Creo que vale la pena leer en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y los versículos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Así que la responsabilidad de la iglesia del cristiano fiel, al haber un hermano desobediente, uno que anda desordenadamente, entonces él dice que es importante señalar a esta persona y dejar de juntarse con él para que se avergüence. Pero no lo debemos tener como enemigo, sino que debemos buscar la oportunidad de amonestarlo como a un hermano en Cristo, porque lo es. Sigue siendo cristiano, sigue siendo un hermano, aunque está en el error, ya sea doctrinal, moral o por alguna desobediencia, como el que él menciona aquí, de querer comer sin trabajar, en el contexto de 2 Tesalonicenses 3, versículos 6 al 15. Por supuesto, en todo esto, debemos recordar que esto de dejar de juntarnos con un hermano, de quitarlo de entre nosotros, de entregarlo a Satanás, de señalarlo de esta manera, todo esto es el último recurso, la última expresión de nuestro amor, nuestro último esfuerzo por lograr su conversión, su arrepentimiento, su restauración al camino de Dios. Pero debemos aplicar también el principio que Cristo enseñó en Mateo capítulo 18, comenzando en el versículo 15, en cuanto a un hermano que nos ha ofendido, que debemos ir a solas primeramente, luego si no lo ganamos, debemos llevar a 2 o 3, y si no lo ganamos, debemos presentarlo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, entonces hay que tenerlo por gentil, por publicano, por pecador, y no tener comunión con este hermano. Pero esto es ya después de un proceso en el cual debemos ser pacientes, llenos de amor, no como en algunos casos, sencillamente algún hermano ha caído y de un solo lo quieren cortar de comunión, o algún hermano se ha desviado en cuanto a la doctrina y enseña algo equivocado, y de un solo lo quieren quitar de comunión, quieren cortarlo, entregarlo a Satanás de una vez. La Biblia no enseña que debemos hacer esto. La Biblia enseña que debemos con paciencia, con mansedumbre, con amor y humildad buscar a nuestro hermano y seguirlo buscando y estar dispuesto a perdonarlo uno y otra vez. Pero cuando vemos que no se arrepiente, entonces después de este proceso bíblico es necesario, como última expresión de nuestro amor y con el propósito de lograr que se avergüence y que vuelva al Señor, debemos nosotros entregarlo a Satanás y manifestárselo a él. Esto concluye nuestro estudio del primer capítulo de 1 Timoteo.